Bien, tengan muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con las clases de biología. Recordemos que en la semana pasada estábamos hablando acerca de los virus, cómo se formaban, y el último punto que estábamos detallando era qué es lo que causaban los virus, y hablábamos que los virus causaban infecciones o enfermedades. En este caso vamos a ampliar un poco más ese tema hablando acerca de las enfermedades. Vamos a ver también, viendo algo que de repente no vimos de manera un poco más amplia la semana pasada, que eran las enfermedades que causaban los virus. Bien, entonces, de esta manera empezamos hoy día. En primer lugar, tendríamos que ver qué es una enfermedad, cómo se constituye o cómo se define una enfermedad. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, vamos a hablar de una alteración en la salud. Y cuando hablamos de salud, hablamos de un equilibrio biopsicosocial. Ahora, entonces, de esta manera podríamos decir también que la enfermedad sería un desequilibrio biopsicosocial. Ahora, ¿por qué nos referimos a la salud cuando hablamos de un equilibrio biopsicosocial? Hablamos del prefijo bio porque tenemos que tener un equilibrio en lo que es nuestro cuerpo y tenemos que tener un cuerpo sano o saludable, así fuerte como por ejemplo en la imagen que vemos ahí. Psico, porque hablamos también que tenemos que tener una mente sana, una mente que nos genere ideas rápidas, que nos ayude a imaginar ampliamente, que nos permita resolver problemas. Y social, ¿por qué? Porque tenemos que tener una buena relación entre nuestro entorno y cómo nos llevamos o con las demás personas. Ahora vamos a hablar de las etapas de una enfermedad. Hay 3 etapas muy claras dentro de una enfermedad. Hay la primera etapa que se refiere a la etapa de la incubación. En esta etapa es cuando recién ingresa el agente patógeno y recién se empiezan a presentar eh, unos síntomas de alguna otra manera leves o primeros síntomas o signos de una infección. Ahora, ¿a qué nos referimos con síntomas y a qué nos referimos con signos? Recordemos bien esta diferencia entre síntomas y signos. Los síntomas son aquellos que son percibidos por la misma persona que está afectada. Por ejemplo, un mareo, un dolor de cabeza, una náusea. Mientras que los signos ya son evidenciables a través de un examen físico por otra persona. Entonces, un signo puede ser, por ejemplo, pequeñas erupciones en el cuerpo, hinchazón, palidez. Son ya, como le digo, puede ser evidenciable o puede ser visto a través de un examen físico, mientras que los síntomas, no, los síntomas solamente pueden ser descritos por la misma persona que los está padeciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos ver que a una persona le duele la cabeza. Podemos escuchar que a una persona le duele la cabeza, mas no podemos darnos cuenta a simple vista si le duele o no. De igual manera, si tiene fiebre, no podemos verlos, tenemos que ponerle un termómetro para poder darnos cuenta recién de que tiene fiebre o que tiene náuseas o que tiene mareos, ¿no? Tiene que ser la misma persona la que nos describa sus síntomas. En cambio, los signos, repito, sí pueden ser observables por otra persona o pueden darse cuenta, ¿no? Podemos ver si a una persona ya se le hinchó algo, o le empezaron a salir ciertos granos o empezó a quedarse pálida, etcétera. Entonces, en la incubación recién se van a presentar estos primeros síntomas o signos. Pueden ser algunos leves, por ejemplo, pequeñas fiebres o pequeños dolores de estómago, de vientre, entre otros. La segunda etapa es la etapa de desarrollo. Es cuando ya se presentan síntomas y signos propios de la enfermedad, donde ya se empiezan a presentar ya signos un poco más evidenciables, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de incubación de repente fue una pequeña fiebre, pero ya en el periodo de desarrollo ya vemos fiebre, ya vemos estornudo, ya vemos flema, ya vemos irritación en las amígdalas, que ya nos pueden determinar o dar más o menos o acercar a determinar qué enfermedad puede ser. Por ejemplo, si en el periodo de incubación también apenas sentíamos algunos dolores de estómago,
algunos de repente náuseas. Ya en el periodo de desarrollo de repente tenemos ya lo que son vómitos o tenemos ya diarreas, que ya esto nos puede ayudar ya a determinar o acercar más a qué tipo de enfermedad es la que se está padeciendo. Posteriormente, por ejemplo, aquí es otra imagen, ¿no? Donde podemos ver que en el periodo de desarrollo ya se presentan, ¿no? Signos más evidenciales. Por ejemplo, acá es una hinchazón. En el periodo de incubación de repente fue un pequeño dolor muscular. En el periodo de desarrollo ya vemos hinchazón, ¿no? O que está cambiando el color de la piel. Y en la última etapa o en el último periodo vamos a poder encontrar esto de aquí, que es la convalescencia. Cuando hablamos de convalescencia es cuando hablamos que el paciente ya se está recuperando o está saliendo ya de lo que es la etapa de incubación o la etapa de desarrollo. Si la persona no logra pasar la etapa de convalescencia, en muchos casos puede llegar a fallecer. Entonces, la convalescencia, recordamos, es la etapa donde ya la persona, digamos, ha salido o está saliendo de la enfermedad, está siendo recuperada, se está recuperando totalmente. Ahora vamos a ver los tipos de enfermedades. Vamos a ver, por ejemplo, que hay enfermedades que son causadas por bacterias, por protozoos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener la tuberculosis, que es una enfermedad causada por una bacteria. En este caso, el nombre de la bacteria es Mycobacterium tuberculosis. Vamos a tener otro tipo de enfermedades como ocasionadas, por ejemplo, por protozoos, como es la malaria. La malaria es causada por un protozoo llamado Plasmodium. Este protozoo ingresa en lo que es nuestra sangre a través de lo que es una picadura de mosquito, en este caso. Ahora, vamos a tener enfermedades también causadas, por ejemplo, por hongos, como es el caso de el pie del atleta. El pie del atleta es una enfermedad causada por un hongo. Vamos a tener también enfermedades causadas por virus, por ejemplo, como el sarampión, que es causada por el virus del sarampión. Y vamos a tener enfermedades también que es muchas veces causada por toxinas, ya sea toxinas que pertenezcan a otros animales o incluso toxinas que pertenezcan a plantas o insectos. Ahora vamos a ver enfermedades no infecciosas. Anteriormente vimos enfermedades infecciosas, ahora vamos a ver enfermedades infecciosas, aquellas que no son causadas por agentes externos, ¿no? Por agentes externos o agentes patógenos. Por ejemplo, vamos a hablar de enfermedades que son degenerativas, como por ejemplo la osteoporosis, que es causada por el desgaste o la desosificación de lo que son sus huesos. Con el paso de la edad del tiempo, los huesos se van descalcificando, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, es más, se produce más lo que es la osteoporosis por un tema hormonal, por un tema de deficiencia de hormonas también, ¿no? Hay enfermedades no infecciosas, por ejemplo, como las enfermedades neoplásicas. Son aquellas enfermedades producidas por tumores que generan cánceres, que en este caso hablamos como células que tienen mal su ADN empiezan a replicarse, generando lo que son tumores. Van a haber enfermedades, por ejemplo, que se ocasionan por fracturas de huesos o enfermedades también que son producidas por lo que son mutaciones genéticas. Miren. Ahora vamos a ver enfermedades. Ahora sí vamos a detallar un poco lo que son enfermedades infecciosas producidas por bacterias. En este caso vamos a entrar a detallar un poco más estas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de la fiebre tifoidea, que en este caso es producida por la bacteria Salmonella typhi. En este caso es una bacteria del tipo bacilo, que tienen esta forma, son alargadas. En este caso, ¿cómo se contagia uno o cómo se contrae esta bacteria? En este caso es por comer
alimentos contaminados con esta bacteria, ¿no? ¿Qué síntomas produce? Produce fiebre, produce malestar general, dolores en el estómago. Ese es, digamos, el periodo de incubación. Ya después, en el periodo de desarrollo, empieza a producirse diarreas, empiezan a producirse cólicos realmente mucho más fuertes. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Esta enfermedad podemos prevenirla de repente no ingiriendo alimentos en la calle, alimentos que no sabemos cómo los han preparado, si realmente han tenido la debida higiene, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, miren, aquí se ve cómo está causando esos dolores fuertes a lo que es estómago. También produce lo que son fiebres muy altas. Fiebres incluso hasta de 40 grados, ya en la etapa de desarrollo genera fiebres realmente muy altas. Bien, entonces todos estos son los síntomas que puede causar esta enfermedad. Entonces ya sabemos cómo evitarla, ¿no? Evitar consumir alimentos de dudosa procedencia. Y vamos a continuar con otra enfermedad producida por una bacteria. En este caso vamos a hablar de el cólera. En este caso el cólera es producida por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Es una bacteria, es un virión que se encuentra mayormente en aguas que han sido contaminadas. Las personas, hubo un periodo donde empezaron a contaminarse o a padecer mucho de esta enfermedad del cólera. ¿Por qué? Porque consumían agua que no había sido hervida, consumían agua directamente contaminada. O sea, incluso preparaban sus alimentos o comían junto con esta agua que ya ha sido contaminada con esta bacteria. Ahora, ¿qué síntomas produce o qué síntomas y signos produce? Produce vómitos, produce diarreas, produce fiebres también muy altas, provoca dolores abdominales realmente muy fuertes y también produce fuertes deshidrataciones, ya que hay diarrea excesiva, entonces la persona llega a deshidratarse. Entonces, esta enfermedad se previene desinfectando y protegiendo las fuentes de aguas potables, pero sobre todo hirviendo y desinfectando esta agua, todo el agua que tú vas a consumir, ¿no? Entonces recordemos que la bacteria es Vibrio cholerae y se escribe Vibrio cholerae. Ahora vamos a ver lo que es la tuberculosis, que ya anteriormente lo habíamos mencionado. Vamos a ver que la bacteria, recordemos, es la Mycobacterium tuberculosis. Esta infección se transmite por pequeñas gotitas de saliva que una persona genera. O sea, uno al toser ya está botando esas gotitas de saliva que van a contener esta bacteria, que es la Mycobacterium tuberculosis. La persona con tuberculosis va a presentar fatiga, debilidad, pérdida de peso, fiebre y en muchos casos tos con flema o tos con sangre. Esta bacteria tiene la capacidad de alojarse mayormente en lo que son o atacar lo que son los pulmones. O sea, primeramente se van a presentar en el periodo de incubación, se van a presentar durante 15 días, vas a presentar lo que es una tos y va a ir dañando tu pulmón hasta que en el periodo ya de desarrollo, por ejemplo, ya alcances a tener tos, pero con sangre o pequeñas gotas de sangre. ¿Por qué? Porque están ya alterando, dañando demasiado tu pulmón. Ahora, a las personas, ¿cómo evitar esta enfermedad? Vacunándose. Hay una vacuna que es la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Y deben alimentarse adecuadamente y erradicar, por ejemplo, hay ganado vacuno que presentan tuberculosis. Miren, aquí están algunos de los síntomas, como les dije, tos con sangre, ya pasando lo que es el periodo de incubación. En el periodo de desarrollo ya se presenta tos con sangre. Hay fiebres muy alta, dolor de pecho, agitación, hay momentos que no van a poder respirar, pérdida de peso y en las noches van a tener sudor, van a transpirar demasiado. Acá tenemos más, por ejemplo, tos crónica, pérdida del apetito y fatiga. No van a poder respirar muy bien.
Ahora vamos a ver enfermedades infecciosas ya producidas por virus. Recordamos que esto está un poco pendiente de la semana pasada, así que vamos a detallar un poco más de estas enfermedades. Bueno, perdón, acá se ha pasado, faltaba ver todavía una enfermedad producida por bacterias. Posteriormente, ya acabando esto, vamos a ver enfermedades producidas por virus. Vamos a terminar entonces en enfermedades producidas por bacterias. Vamos a ver la sífilis. La sífilis es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum, es un nombre científico. Esta es una enfermedad o es una infección de transmisión sexual debido a que las personas intercambian parejas constantemente, tienen relaciones con una u otra persona que ni siquiera conocen muy bien y entonces no cuidan su cuerpo de esa manera, no usan preservativos. Y entonces, ¿qué va a producir esta enfermedad? Primeramente, en lo que son los órganos reproductores van a formar lo que es estas llagas o estas lesiones que son parecidas al chancro. Ahora, estas lesiones que ustedes pueden ver, que en primer lugar, estas lesiones aparecen en lo que son los órganos reproductores y posteriormente estas lesiones se van extendiendo a lo que son el resto del cuerpo. Empiezan a salir en las palmas, en el pecho, en el cuello, hasta cubrir de repente, en el peor de los casos, la mayor parte de su cuerpo por estas llagas. Ahora, lo peor de todo esto es que en el caso de que la mujer quede embarazada y tiene esta enfermedad, también se la puede pasar al hijo y el hijo nazca con estas lesiones también, que son producidas por el treponema pálido, que genera sífilis en, en pequeños bebés que recién nacen, ¿no? Eso sí es que el bebé nace, ¿no? En muchos casos el bebé también llega a morir por esa enfermedad. Entonces, ¿cómo es una forma de prevenir también esta enfermedad? Es, por ejemplo, el uso de preservativos o sobre todo tener una buena educación sexual. Recuerden que tener una sola pareja, en este caso, y utilizar preservativos. Ahora vamos a ver, ahora sí, ya enfermedades infecciosas producidas por virus. Vamos a recordar uno de los virus que hablamos, lo mencionamos brevemente la semana pasada, fue el virus del mosaico del tabaco, que en este caso es producida por el virus Tobacco Mosaic, que sus siglas en inglés es TMV, que en este caso es un virus que su material genético es ARN, o los ácidos nucleicos que posee un ARN, no un ADN. En este caso, este virus infecta a las plantas, especialmente al tabaco, pero también puede infectar a familias de esta planta. ¿Y qué va a generar? Va a generar que se produzcan manchas o oscurecimientos en las hojas. Por eso se llama virus del mosaico del tabaco. Ahora, ¿qué es lo interesante de este virus? Fue que fue uno de los primeros virus que se identificó, ¿no? Que fue a fines del siglo XIX. Y aquí tenemos una imagen de lo que es el virus en el microscopio. Es un virus de forma cilíndrica en este caso, ¿ya? Ahora vamos a seguir viendo otro tipo de enfermedad producida por un virus. En este caso vamos a hablar del SIDA. Que el SIDA es producida por el virus de inmunodeficiencia humana, por sus siglas en inglés, que se conoce como VIH. Ahora, este virus de inmunodeficiencia humana va a generar lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es lo que nosotros conocemos como SIDA. Entonces, el virus es el virus de inmunodeficiencia humana y la enfermedad ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que nosotros lo conocemos como SIDA. Ahora, el SIDA es una enfermedad humana progresiva, que en este caso va a ir atacando lo que es el sistema inmune,
que es a tus glóbulos blancos, específicamente a tus glóbulos blancos conocidos con el nombre de CD4, que son los glóbulos blancos especializados en lo que es aniquilar a los virus o agentes patógenos. El tratamiento de esta enfermedad es con retrovirales, pero es una enfermedad muy letal. A las personas que quedan infectados con el VIH se les calcula de 9 a 11 años de vida desde que quedan infectados. Ahora, esto va a depender también del subtipo de virus de VIH que hay, porque hay subtipos de VIH. Ahora, ¿cómo se transmite? Únicamente se transmite el VIH a través de fluidos corporales de las personas infectadas. En este caso hablamos de sangre, hablamos de semen, hablamos de flujos vaginales, líquidos seminales y leche de lactancia. A través de la leche materna también se puede contagiar lo que es el SIDA. Ahora miren, aquí vamos a ver una imagen muy interesante que nos muestra, por ejemplo, aquí está la sangre con los glóbulos blancos antes de la infección. Ahora, una vez que quede infectado con el SIDA, miren cómo el virus va atacando a estos glóbulos blancos para que se repliquen hasta que en el momento que ya la enfermedad está avanzada, miren cómo se ha replicado lo que es el virus totalmente. Entonces, vemos que estas imágenes de aquí son las que corresponden a los glóbulos blancos CD4, como vemos acá, que son los glóbulos blancos especializados en atacar a lo que son estos virus o agentes patógenos. Entonces, al atacar directamente a lo que son estas células, vamos a ver que nosotros quedamos expuestos a cualquier otro tipo de enfermedades o a cualquier otro tipo de agentes patógenos, lo que genera que la mayoría de personas que tienen SIDA mueran más por la infección de otra enfermedad o infección de otro agente que por el mismo virus del SIDA. Ahora, algo interesante más hablar sobre esta enfermedad es que, por ejemplo, se dice que el virus del virus del SIDA es una variante de lo que se conoce del virus que apareció en los monos, que en los monos es VIS, que es el virus de inmunodeficiencia de los simios. Entonces, el VIS se dice que mutó o al transportarse a lo que es el humano, mutó a lo que nosotros conocemos como VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, de alguna otra manera se dice, ¿no?, que el VIH es una variante o es una mutación o es un virus que evolucionó o mutó del VIS, que es el virus de inmunodeficiencia de los simios. Ahora vamos a ver otro tipo de virus que es el virus de la rabia, que es otro tipo de virus que es muy común, que a diario lo hemos podido ver o en el resto de nuestra vida vamos a ver cómo alguna u otra persona que hemos conocido se ha podido infectar de rabia. Bueno, aunque actualmente ya no es tan letal como en otros años, porque ya hay vacunas, en otros tiempos no había vacunas o no eran tan accesibles estas vacunas. En este caso, la rabia es causada por un rhabdovirus, que en este caso este rhabdovirus va a atacar al sistema nervioso central, causando una encefalitis con una letalidad del 100%. Por eso vemos que este virus en un tiempo fue realmente muy letal. ¿Por qué? Porque no había vacunas y no había manera de cómo menguar de alguna otra manera los síntomas, que en este caso ataca directamente al sistema nervioso central y en este caso nuestro encéfalo. Va a generar lo que es una inflamación en lo que es en el encéfalo. Ahora, el virus de la rabia ya es un virus que ha sido muy difundido a través del planeta y se disemina a través principalmente de lo que son mamíferos, tanto domésticos como salvajes. Mayormente lo encontramos nosotros a través de este mamífero, que es el perro, pero también se puede ser de otros mamíferos más pequeños o más grandes incluso. Por ejemplo, aquí un zorro, pueden ser de ardillas, pueden ser de ratas, pueden ser de monos incluso. Y de esta manera, de estos animales también se
a través de su mordedura pueden contagiar a lo que es un humano. Se encuentra principalmente en lo que es la saliva. Si, por ejemplo, no te muerde, pero tú tienes una herida expuesta o una herida abierta y tienes contacto con la saliva de un mamífero que tiene este virus, puede contagiarte. No es necesariamente que te muerdas, sino que a través de la saliva y a través de una herida que tú tengas directa, puede contagiarse en este caso. Una manera de evitarla es vacunándose también. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de un virus también muy conocido, muy famoso, que es el virus del ébola. Por sus siglas, el virus de EVE, que va a producir lo que es la enfermedad del ebolavirus, o también se le conoce como la enfermedad de la fiebre hemorrágica del ébola. ¿Por qué fiebre hemorrágica? ¿Por qué? Porque esta enfermedad va a producir grandes hemorragias o hemorragias muy grandes. ¿Qué otros síntomas va a producir? También produce en el periodo de incubación, produce lo que es fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, que si nos damos cuenta son síntomas muy comunes de otras enfermedades, pero ya cuando vemos el periodo de incubación ya vamos a ver ya síntomas o signos ya que nos especifican o que nos detallan un poco más o que nos dan la certeza de que puede ser ébola, que son pequeños, al principio pequeños sangrados, vómitos, diarreas excesivas, fallo hepático y fallo renal. Ahora, el virus del ébola fue un virus realmente que fue muy famoso porque en los primeros brotes las tasas de mortalidad fueron desde un 25 hasta un 90% de letalidad y actualmente aún no se encuentra una cura para este virus. Actualmente la tasa de letalidad se ha estabilizado en lo que es un 50%. Eso quiere decir que del 100% de personas que se contagian con ébola, la mitad va a morir. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta es una imagen del ébola y por aquí tenemos, por ejemplo, sus síntomas. Que ahí están, miren. Fiebre mayor. En el periodo de incubación empieza con una fiebre de 38, 39, por ahí. Pero ya en el periodo ya de desarrollo vamos a ver fiebres de incluso 101 grados. Dolor muscular y debilidad, vómitos y dolor abdominal, diarrea y hemorragia o sangrado aparente. Entonces, en la etapa de desarrollo empieza a ver lo que es esto que es característica de esta enfermedad, que son los sangrados. Empiezan a sangrar por todo lo que son orificios o mucosas, por la boca, por la nariz, por los ojos, por los oídos. Hay sangrado excesivo. Entonces, aquí está. Del 50 al 90%, del 50 al 90% de personas que se infectan con ébola, perdón, del total de personas que se infectan con ébola, del 50 al 90% fallece. Actualmente ya se ha estandarizado en un 50% más o menos, pero en sus principios tenía una letalidad del 90%. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Esta enfermedad se contagia de manera directa, ya sea por el tacto, ya sea por saliva, etcétera. Por el aire también se puede contagiar esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad que vemos que también su contagio realmente es muy alto. Bien, hasta aquí nos quedaríamos. Muchos de repente se pueden preguntar por qué no hablo del coronavirus, que es el virus que ahorita está de moda. Creo que a estas alturas, creo que ya todos conocen acerca del coronavirus, pero antes de, por ejemplo, si yo quisiera tocar el tema del coronavirus, tendría que empezar hablando primero de lo que es el MERS o de lo que es el SARS, que son los primeros brotes de coronavirus que hubo. Lo que nosotros conocemos ahorita es el COVID-19, que es una mutación del SARS-CoV-2. Entonces tendría que empezar hablando sobre el SARS-CoV-1 y de lo que es el MERS también, que son también producidos por virus de la misma familia del coronavirus. Entonces, voy a ver si preparo un video exactamente especificando todo eso con datos actuales y que tengan
un respaldo científico y a través de fuentes seguras. Porque actualmente se han dicho demasiadas cosas de eso que tampoco quisiera ser uno más del montón que hable todo lo que se me ocurra acerca de él, sino que quiero tener ese respaldo de tener fuentes seguras. Así que voy a ver si preparo un video más adelante de eso. Recuerden que también estamos viendo lo que son los temas de su prospecto para ustedes. Así que vamos a verlo eso. Y eso, bueno, de esa manera trato de explicarles de repente por qué no hago un video especificando, detallando o hablando más acerca de lo que es el coronavirus. De repente para un próximo video hablemos más al detalle sobre eso. Pero hasta aquí sería el tema de hoy día, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Bendiciones.